Bien, ya estamos de vuelta, hemos solucionado el problema técnico que teníamos. Bueno, usted sabe que cuando se hacen estos trabajos en vivo puede pasar alguna cosa y lamentablemente nos pasó, pero ya estamos de vuelta para compartir con ustedes en este día este estudio bíblico. Y como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar acerca de la conciencia limpia, ¿ya? Sigamos. Vamos a tener los textos. Póngalo nomás todo. El primero es en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Bien, vamos a hablar de algo que a veces lo miramos tan simple, pero cuando uno estudia un poco esto, se da cuenta que tiene una importancia tremenda. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar a veces de la conciencia? ¿Ya? Y quizás en algún momento a usted le dijeron, o usted dijo: a ver, ¿cómo está tu conciencia? ¿Qué es lo que dice tu conciencia? ¿Ya? Entonces, la palabra del Señor tiene algo al respecto que decirnos con relación a esto, porque como leíamos estos textos de la palabra del Señor, la Biblia menciona esta palabra, habla acerca de la conciencia, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es conversar un poquito, explicar lo que dice con relación a qué es la conciencia y cómo funciona. Vamos a avanzar esa es la pregunta de qué es la conciencia y cómo funciona. Bueno, según el diccionario académico, la conciencia dice que es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos especialmente propios. Otra definición también dice que en realidad no hay una definición tan clara con relación a esto, pero también podemos encontrar que es una habilidad que Dios le ha dado al hombre, a través de la cual puede discernir en sentido general lo que está bien y lo que está mal, ¿ya? Eso más o menos es la conciencia, ¿ya? Es una habilidad que Dios también le da al hombre para que él pueda discernir entre el bien y el mal. No nos olvidemos que la ley de Dios, la palabra de Dios, especifica siempre lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a leer en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. De buena conciencia nos habla la Escritura. Dice, en otras palabras, podemos decir que nuestra conciencia es como un timbre de alarma que Dios usa para despertar al hecho de que pasa algo malo en el hombre. O sea, la conciencia nos permite a nosotros distinguir, ¿ya? Entre lo malo y lo bueno. Entonces es algo que el hombre tiene en sí, pero que también cuando el hombre se arrepiente, se convierte al Señor, también Dios trata en ese aspecto de su vida, ¿ya? O sea, trata con su conciencia. Vamos a la siguiente imagen. Lo importante de esto es que
Dios nos ha dado nuestra conciencia para que ayudamos a obedecerle. Siguiente. Hay un error ahí. En nuestro estado caído, el hombre tiene una conciencia que no siempre refleja la perfecta voluntad de Dios. Cuando está hablando acerca de cuando el hombre no ha conocido a Dios en su estado caído, cuando el hombre está en pecado, cuando no ha conocido las bondades de Dios. Entonces por eso dice ahí, generalmente no siempre refleja la perfecta voluntad de Dios, su conciencia, lo que está en él. ¿Y por qué es importante? Porque lo que se da en nuestra mente concerniente a lo que es correcto o erróneo determina el funcionamiento de nuestra conciencia. O sea, lo que nosotros recibimos, ¿ya? Lo que nosotros aprendemos va a ir determinando en cierto modo cómo se va adaptando, cómo va funcionando nuestra conciencia, que en realidad tiene bastante sentido en muchas cosas. Si nosotros hacemos caso de estas incitaciones, tendremos una conciencia buena o una conciencia limpia. Si no hacemos caso de ella, nuestra conciencia, tendremos una conciencia culpable. O sea, ¿por qué? Porque, como dice acá, lo que nosotros vamos recibiendo, lo que nosotros vamos aprendiendo, eso también va a actuar mucho en nuestra conciencia para determinar ciertos momentos de nuestra vida, como pensar qué es lo que realmente es bueno y qué es lo que es malo en lo que nosotros hacemos. Vamos con la siguiente. Dice, nuestra conciencia es como un ordenador, ¿ya? Solamente llegará a las respuestas correctas si le damos la información correcta, ¿ya? Esto es importante entender. Y vamos con lo otro también, que dice, necesitamos dejar a Dios que cambie nuestra conciencia. Por eso que la Biblia habla de que se produce esto en nosotros, o sea, nuestra conciencia. Necesitamos dejar que Dios cambie nuestra conciencia por su palabra y por permitirle renovar nuestra mente. Y obviamente cuando esto no es de la noche a la mañana, sino que va a ser de acuerdo a cómo nosotros estamos conectados con nuestro Dios, ¿ya? Porque la conciencia no es razonable, ¿ya? Solo nos incita a hacer lo que sabe que es correcto. Eso es importante. Podemos intentar apaciguar la conciencia, apaciguarla, comprarla o negarla, pero si lo hacemos traeremos tensión en nuestra vida, ¿ya? Tal vez podremos enterrar esta tensión por un poco de tiempo, pero al final saldrá a la superficie. Entonces, por eso es importante lo que la Biblia nos habla acerca de la conciencia. Y a menudo, muchas veces, se muestra a través de enfermedades, amarguras del corazón. Ahora, ¿por qué? Porque a veces la conciencia al hombre no lo deja tranquilo, ¿ya? Y muchas veces el hombre se guarda cosas y esto provoca muchas veces enfermedades, amarguras, que realmente van haciendo daño a la vida de la persona, ¿ya? La situación ideal de esta conciencia estaría programada para mostrarnos siempre cuando estamos haciendo lo que Dios quiere y cuando no, ¿ya? Eso es importante. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando hemos conocido a Jesús y le hemos pedido perdón al Señor, entonces Él también trata con nuestra conciencia, ¿ya? Y Él nos va ¿por qué? Porque si nosotros estamos en continua relación con Dios, nuestra conciencia nos va a siempre alertar y nos va a llevar a que nosotros debemos hacer lo correcto, ¿ya? Por eso que en uno de los puntos que
que hablábamos, dice, en nuestro estado caído, o sea, el hombre cuando está sin Cristo tiene una conciencia que no siempre refleja lo que Dios quiere. Y la palabra del Señor nos muestra a nosotros, nos señala qué es lo que es bueno y qué es lo que es lo malo. Entonces, siempre el Señor va a querer que nosotros procuremos hacer siempre lo bueno. Por eso que la Biblia menciona y habla acerca de la conciencia. Vamos a seguir más adelante, en el siguiente punto, donde expresa lo siguiente, dice, los límites impuestos por Dios. ¿Qué significa esto? Sigamos. Dice, la gente con fe y conciencia más débiles necesita reglas para vivir, que les detengan de hacer lo equivocado. Ya vamos a leer Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Mire, aquí hay algo importante. Nosotros podemos tener fe, ¿ya? Pero también esa fe tiene que estar alineada a nuestra conciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hay cosas que nosotros no podemos manejar, Dios también nos pone reglas para que nosotros podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios. Dice, la gente con una conciencia fuerte basada en la palabra de Dios no necesita tantas restricciones en su vida. ¿Por qué? Porque ellos, al tener una base fuerte, su conciencia no le va a ayudar en ese sentido para que él pueda saber cuándo tiene que hacer las cosas y es cuándo es correcto hacerlas o cómo tiene que hacerlas. Por eso que nosotros, los discípulos del Señor, quizás en ese proceso, y lo que decíamos anteriormente, es algo que a veces toma un poco de tiempo, ¿ya? Sabemos que Dios cambia la vida, el Espíritu Santo es el que transforma la vida de los hombres, y cuando el hombre se arrepiente, todo su ser comienza a cambiar, y aún su interior también. Y por eso que es importante que nuestra conciencia sea fuerte. ¿Pero en qué sentido? Basada en la palabra de Dios. Porque si es fuerte, entonces nosotros sabremos qué hacer en los momentos en que debemos actuar como seres humanos. Y si sabemos qué hacer, porque Dios está en nosotros, porque el Señor nos guía, entonces no caeremos en el pecado, que el pecado obviamente destruye la vida del hombre. Nuestras conciencias son entrenadas para ayudarnos a permanecer dentro de esos límites. Por eso que también el apóstol Pablo nos dice que no crucemos estos límites, ¿ya? En especial debido a presiones por otros, porque el hacerlo sería pecar, ¿ya? Porque muchas veces queremos actuar bajo conciencias de otras personas, porque nos dijeron esto, porque nos están enseñando que esto es bueno, pero sin embargo, la palabra del Señor y el Señor trata con nosotros en esas áreas. Entonces nosotros debemos recordar que nuestra conciencia, podríamos decirle así, como dice el último punto, es el timbre de alarma de Dios para nosotros, para que nosotros podamos darnos cuenta y poder reaccionar ante situaciones que la vida nos lleva a enfrentar cada día, ¿ya? Por eso que cuando hay personas que hacen mal, cuando hay personas que hacen alguna cosa y más de alguien dice cómo esa persona, cómo tendrá su conciencia. Obviamente una persona que no conoce a Dios, que vive en pecado, su conciencia siempre lo va a llevar a hacer lo que él piensa que está bien. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, ahora esta conciencia actúa en nosotros como un timbre de alarma para Dios, para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta que necesitamos
la ayuda de nuestro Señor. ¿Ya? Si esta alarma está sonando, necesitamos comprobar si Dios está señalando algo que no es correcto. Cuando esta alarma suena es porque el Señor nos está diciendo en nuestra conciencia que lo que estamos haciendo no es correcto. Entonces llega a ser la protección de Dios construida en nuestra vida. De esta manera Dios también protege la vida del hombre, del cristiano, de aquel que ha aceptado a Jesucristo, al tratar con su conciencia. Ya es una alarma que Dios le hace. ¿Para qué? Para que el hombre no vuelva atrás, para que el hombre no peque. Y si a lo mejor, como lo vamos a ver más adelante, vuelve a pecar, bueno, esa alarma se activa para que el hombre reaccione y reconozca que está en un error. Vamos al siguiente punto. Ahora, es importante recordar algo, y yo lo quise hacer mención. Cuando nosotros hablamos acerca de qué es lo que ocurre en la conversión. Sigan. Bueno, en el camino que condujo a la conversión, o sea, cuando nosotros nos convertimos, es el Espíritu Santo. Sabemos que la Biblia dice, y lo hemos dicho en nuestro estudio, que el único que convence al hombre de pecado, o sea, le hace reaccionar, es el Espíritu Santo. Entonces, el camino que nos condujo a la conversión, el Espíritu Santo usó nuestra conciencia para hacernos sentir culpables. O sea, en ese momento el Espíritu Santo provocó algo, trató con nuestra conciencia. Vamos a leer lo que dice Juan 18:8. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Amén. Cuando Cristo aparece en nosotros y el Espíritu Santo nos convence de pecado, entonces Él usa nuestra conciencia. ¿Para qué? Porque en ese momento nuestra conciencia nos enciende la alarma y nos dice: tú eres culpable, tú eres pecador, tienes que arrepentirte. ¿Ya? Si usted se fija, aquí en cierto modo hemos ido hablando parte de lo que sucede cuando el hombre se convierte a Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo lo convence de pecado, entonces su conciencia le hace sentir que está mal delante de Dios. Y cuando el hombre se da cuenta que está mal delante de Dios, entonces reacciona. ¿Y qué es lo que hace? Pide perdón. Se humilla delante del Señor y le dice: Señor, perdóname. La conciencia de ese hombre se sintió culpable porque se encontró pecador delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera, que el hombre reconozca ese hecho que es tan fundamental, que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte, que el hombre está condenado a muerte. Pero cuando el hombre reconoce a Jesús, el Espíritu Santo lo llama y le hace hacer que su conciencia se active y se sienta culpable el ser humano y reconozca que Jesús es su Señor. Por eso nuestra conciencia llega a estar más consciente del camino de Dios cuando más dejamos que la verdad de Dios entre en nuestra vida. Mire lo que dice 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahora, ¿por qué? Porque esto tampoco significa que nosotros todo el tiempo nos vamos a sentir culpables, ¿ya? Porque una vez que el Señor nos ha perdonado, nos ha transformado, no podemos seguir cargando nosotros con esa culpabilidad, porque Él pagó el precio por nuestros pecados, ¿ya? Ahora, el Espíritu Santo, el trabajo que Él tiene es convencer al hombre plenamente de su condición, y al mundo entero, ¿ya?
Pero no por eso nosotros siempre vamos a estar sintiéndonos culpables, porque una vez que Cristo nos perdonó, entonces se produce un alivio en nuestra vida, porque al aprender a andar en el camino de Dios, hallamos que en muchas maneras tendremos más libertad y seremos personas con otra actitud en el sentido de cómo tomamos esta vida. Por eso el cambio que Dios hace en el hombre es realmente extraordinario. Ahora, necesitamos ser llenos con el conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesaremos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenados del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Porque el conocimiento de la voluntad de Dios a nosotros nos enseña, nos hace vivir de acuerdo al propósito de Dios, nos permite a nosotros tomar el camino correcto, nos permite a nosotros tomar buenas decisiones, saber cómo enfrentarnos ante las adversidades y qué mejor ejemplo lo que hoy día estamos viviendo. ¿Cómo enfrentamos nosotros esto como hijos de Dios, como hombres cambiados, como hombres renovados, como hombres perdonados por Dios? ¿Cómo enfrentamos estas cosas? Nuestra conciencia, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está alarmando? ¿Qué nos está mostrando? Porque la verdad de las cosas es que cuando nosotros estamos en el conocimiento de la voluntad de Dios y somos llenados de eso, entonces sabremos cómo enfrentar estas cosas, sabremos cómo, qué es lo que tenemos que hacer ante todas estas situaciones que vivimos como seres humanos. Por eso es importante cuando la conversión se produce en el hombre, estas cosas que hemos hablado, todo esto se activa en el ser humano, ¿ya? Hoy día quizás estamos profundizando un poco, pero es lo que sucede en todos los hombres que realmente se convierten a Jesús, que realmente quieren ser sus discípulos. Y qué importante saberlo y conocerlo, porque es la única manera que nosotros podamos agradarle a Dios en todo tiempo. Él, como lo hemos dicho, ha preparado todo para nosotros, para que hoy día nosotros podamos disfrutar. Pero para eso tenemos que conocer. La voluntad de Dios siempre va a bendecir nuestras vidas y es bueno conocer que estamos en la voluntad de Dios. Sigamos con la siguiente imagen. Ahora tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Es importante una conciencia limpia? Espera un poquito. Es importante, ¿por qué? Porque nuestra salvación es para librarnos, como la Biblia nos menciona, nuestra salvación, y lo hemos dicho, es para librarnos de la condenación. ¿De qué condenación? Como ya lo hemos dicho, del pecado. Pero si nuestra conciencia no está limpia, entonces estaremos siempre bajo la condenación y culpabilidad. Por eso es importante tener una conciencia limpia. O sea, es importante que nosotros como discípulos del Señor no podemos seguir aferrados a las cosas que en un momento hicimos y que pareciera que muchos discípulos del Señor y muchos cristianos cada vez que pueden la recuerdan como algo que vive en su mente como una culpabilidad. No, porque eso significa que su conciencia no fue limpia. Porque nosotros debemos entender que cuando Él nos perdona, nos limpia de todo pecado, nos hace hombres libres. Y es importante entender eso. Nuestra conciencia tiene que estar limpia en ese sentido, ¿ya? Por eso es importante tener una conciencia limpia, porque eso no podemos estar siempre culpándolo de lo que hicimos. Quizá hoy día a veces de repente escuchamos a cristianos, está bien, todos sabemos que somos pecadores, pero eso no debemos llevarlo a una culpabilidad, algo que esté siempre en nuestro corazón y no nos deje avanzar. Nuestro Señor quiere que nosotros
tengamos una conciencia limpia. Ahora, vamos con el siguiente punto, solamente el siguiente. Dice, ante esta pregunta, ¿es importante una conciencia limpia? Obviamente sí, porque si esto no fuera así, si usted como cristiano, como hijo de Dios, no tiene una conciencia limpia, ¿sabe lo que va a pasar? Eso va a afectar en su vida, ¿ya? ¿En qué? ¿En qué nos va a afectar? Eso es lo que quiero que veamos nosotros acá. Primero, va a afectar en nuestra relación con Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque como decía anteriormente, la culpabilidad obstruye nuestra comunión con Dios. Al sentirnos sucios en la presencia de Dios, obviamente que reconocemos que Dios es un Dios santo. Entonces, pero sin embargo, el Señor nos ha dicho que si realmente nosotros le hemos conocido, le hemos aceptado y estamos haciendo su voluntad, no podemos sentir esa culpabilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera no vamos a poder tener una relación con Dios, una relación que Dios espera que tengamos. Porque si no tenemos esa relación con Dios, no vamos a recibir las cosas que Dios nos entrega a nosotros, por ejemplo, su amor. No nos vamos a sentir que no somos, si bien es cierto, no somos dignos de Dios, pero Él tuvo misericordia de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y hoy día, como sucedió cuando Él estuvo crucificado en la cruz, pero cuando Él entrega su espíritu y se entrega a Dios, dice la Biblia que aquel lugar santísimo, donde había un velo que nadie más podía entrar en ese lugar, que solamente el sumo sacerdote, se rasgó, ese velo se rasgó, se partió. Y eso está indicando que el hombre ahora puede ir directamente a Dios a través de Jesucristo. Por eso cuando no tenemos una conciencia limpia en ese sentido, cuando quizás estamos toda la vida culpándonos de las cosas, nuestra relación con Dios no va a ser la mejor. No vamos a aprender a conocer a Dios. Y cuando no estamos en esa relación con Dios, entonces estamos expuestos a pecar, a caer, a flaquear, a perdernos. Por eso que es importante tener una conciencia limpia. Vamos al siguiente punto. Otro punto que afectaría, si no estuviera limpia nuestra conciencia, es nuestra fe, ¿ya? Una fe fuerte y una conciencia culpable no van juntas. O sea, no se puede. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 23. Dice, como ya creo que lo leímos, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, nosotros sabemos que en esta relación con Dios hemos alcanzado por fe la salvación para nuestras vidas. Y eso conlleva lo que en algún momento vimos en nuestros estudios también, que era la fe salvadora. Entonces, esta fe que nos hace creer en Jesús, si nuestra conciencia no está limpia, esta fe la fe que tenemos nos va a ir afectando en nuestra relación. Vamos al siguiente punto. Otra cosa importante que implica, que afecta, es nuestra vida de oración, ¿ya? Si nuestra conciencia se está señalando cualquier área de pecado, entonces Dios estará intentando conseguir que la pongamos bien para que tu conciencia esté otra vez limpia. Obviamente, si se está pensando en otras cosas, si el hombre está deseando otras cosas, no, y eso que piensa, eso que tiene en su conciencia no es lo que Dios quiere, entonces eso nos va a llevar a cometer pecado. Y obviamente cuando se está en eso, se pierde la vida de oración.
Se pierde esa comunión tan hermosa que es la oración con nuestro Dios. Afecta a nuestra vida de oración. Vamos con el siguiente punto. Dice, también afecta a nuestro deseo por la palabra de Dios. Una conciencia que no está limpia, que no está conectada con Dios, no va a anhelar escuchar la voz de Dios. No se va a dar el tiempo de tomar la Biblia y leer lo que necesita su vida. O sea, se pierde el deseo. ¿Por qué? Porque está pensando en otras cosas. Porque su conciencia no está unida a Cristo. Se pierde el deseo de oír, de buscar la palabra del Señor. Y en último punto, es nuestro testimonio. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que Satanás estará intentando de convencernos que somos unos hipócritas y que no tendremos respuesta si tienen una conciencia culpable, ¿ya? O sea, ¿en qué sentido? Satanás estará siempre tratará de convencer al hombre que no podemos estar cerca de Dios porque somos culpables, porque somos pecadores. También Satanás trabajará esa área de las personas. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia siempre esté culposa, siempre esté sintiéndose de una manera que no le permita llegar a conocer a Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos una conciencia limpia, ¿ya? Porque si no está limpia, si no está como Dios quiere, entonces afecta en todos estos puntos que hemos resaltado en este momento. Quizás pueden ser muchos más, pero he querido resaltar estos puntos que es importante. Nuestra relación con Dios, nuestra fe, la oración, el deseo de buscar la palabra del Señor, nuestro testimonio, ¿ya? Lo que nosotros presentamos a los demás. Así que Dios nos ayude, nos bendiga. Vamos al siguiente punto. Dice, ahora, ¿cómo guardar una conciencia limpia y libre de culpabilidad? ¿Ya? Porque hemos hablado, ¿cierto?, que podemos adquirir, ¿cierto?, y tener nuestra conciencia limpia, pero ahora, ¿cómo nosotros guardamos esa conciencia limpia? Sigamos con dice, nuestra conciencia puede estar limpia y libre de culpabilidad. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo nuestro pecado y apaciguar nuestra conciencia y hacerla nueva, ¿ya? Para valernos de la obra limpiadora de Cristo hay 4 pasos. O sea, la sangre de Cristo, que ya la hemos tomado en algún momento de nuestro estudio, es suficiente. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y de toda conciencia culpable en nosotros, y nos da una nueva conciencia, limpia nuestras conciencias. Entonces, ¿por qué? Porque es importante entonces considerar, y lo que vamos a ver a continuación. Vamos con la siguiente. Lo primero dice, confesión inmediata de pecado. O sea, estamos hablando acá de cómo nosotros conservamos, ya que hemos sido limpiados, ya que hemos sido lavados por la sangre de Cristo nuestros pecados y nos ha limpiado nuestra conciencia. Ahora, ¿cómo mantenemos eso? Para que siempre nuestra conciencia esté limpia. Y una de las cosas es la confesión inmediata de nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros vamos a pecar. Aún teniendo el conocimiento, vamos a fallar. Pero lo importante es que nosotros nos demos
cuenta, reaccionemos. Si hemos fallado, pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el pecado va a nublar nuestra conciencia y va a ser tanto que al final vamos a tomar ese pecado como parte de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros, teniendo ya el conocimiento, siendo lavados, limpiados por el Señor, y en algún momento le hemos fallado, entonces tenemos que reaccionar y pedirle inmediatamente perdón para que nuestra conciencia no se sienta culpable, para que nuestra conciencia esté limpia siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdese que al orar, ya Jesús nos enseñó y nos dijo algo muy importante, dice, perdónanos no nuestras deudas, perdona nuestras deudas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su sacrificio en la cruz, Él ha perdonado todas nuestras deudas. Ahora, cuando quizás se ha vuelto el hombre atrás, podemos saldar nuestras cuentas con Dios en un breve plazo, obviamente una vez reconociendo y humillándonos delante de Él. No dejar pasar el tiempo, no dejar que ese pecado lo siga arrastrando, sino que confesando inmediatamente nuestro error, nuestro pecado, mantendremos nuestra conciencia limpia. Otra cosa importante, según otro punto, confiar en la promesa de limpieza. Vamos a ver lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. No nos olvidemos de esto. Confiar en la promesa que Dios nos hizo, porque Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo nuestro pecado. ¿Ah? Cuando esto sucede, entonces nuestra conciencia misma es limpiada por la sangre de Jesús. Esto nos librará totalmente de toda culpabilidad, ¿ya? Cualquier culpabilidad que quede en el maligno intento, o sea, cualquier culpabilidad que quede en la conciencia del hombre, le va a afectar en su vida, en su relación con Dios. Por eso tenemos que confiar en la promesa que Él ha hecho, que Él nos perdona y nos limpia, ¿ya? Y eso es efectivo, eso es real, eso Dios, a través de Jesucristo, se produce en un hombre que ha aceptado a Jesús, en un verdadero discípulo del Señor. Vamos al siguiente punto, dice, cuando esto sucede, entonces cuando hemos sido limpiados, tenemos que obedecer a esta conciencia que ha sido renovada, que ha sido limpiada. Vamos a escuchar lo que dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Esto es importante. No solamente el conocimiento, sino que hacer lo que la palabra nos manda, ¿ya? Porque cuando nosotros leemos y buscamos a Dios a través de la palabra, nos llenamos de Él, se llena todo nuestro ser de la palabra del Señor, nuestra conciencia nos va a indicar entonces que ahora tenemos que accionar, ¿ya? No solamente oír, sino que accionar en nuestra vida, demostrar eso que hemos recibido de parte de Dios, demostrarlo de muchas maneras, demostrarlo a otros y demostrarle a Dios que nuestra conciencia está siendo y ha sido limpiada, y cuando eso sucede, cuando está limpia la conciencia, lo que nos va a indicar siempre es que nosotros hagamos, no solamente, como dice aquí la palabra, escuchar la voz de Dios, sino que hacerla también en nuestra vida. Y por último, vamos al siguiente punto. Dice, continuar andando en la luz. 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Amén. Esto significa que debemos seguir abiertos a Dios, o sea, sensibles al Espíritu Santo y estar preparados para obedecer inmediatamente cuando Dios nos haga conocer su voluntad. Porque Pablo dijo, procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros continuamos andando en luz como Él es luz, nosotros también somos parte de ese reflejo. Por eso que el apóstol Pablo dice y menciona esto, procurar tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ahora, nosotros necesitamos también entonces hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, en estos 4 puntos que he abordado yo en esta hora, podemos guardar, como dice, guardar una conciencia limpia, confesando inmediatamente nuestros errores ante el Señor, confiar en la promesa que Él nos va a limpiar, obedecer a nuestra conciencia cuando estamos escuchando la voz de Dios y cuando ella nos está diciendo que tenemos que aplicar eso en nuestra vida, y si estamos en luz, continuar andando en la luz, en eso que el Señor siempre ha querido y siempre va a querer, que nosotros nunca nos apartemos. Y como hemos hablado también acerca de la luz y el hombre que está en tiniebla, Él nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable, y yo tengo que ser esa luz que también refleja a Dios en nuestra vida. Ahora es importante lo siguiente, vamos al siguiente punto. También una conciencia endurecida. ¿Qué significa esto? Vamos. Dice, si una persona voluntariosamente sigue ignorando su conciencia, ésta se endurecerá y cesará de hablar. O sea, se refiere a su conciencia. Vamos al siguiente punto. Escuchemos lo que dice 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ya, aquí dice por la hipocresía de, ¿cómo dice? De mentirosos. De mentiroso, sigue. Cauterizada la conciencia. Estará cauterizada su conciencia. Vamos al siguiente punto. Dice, entonces, nuestra conciencia es una de las herramientas más eficaces que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir una relación correcta con Él. O sea, no podemos, como dice, ignorar esto, ¿ya? Una conciencia cauterizada, como dice 1 Timoteo 4:2. Es un sitio peligroso donde estar porque nos sentimos libres para hacer cualquier cosa. Cuando el hombre tiene la conciencia cerrada, no obedece, entonces se puede dar la libertad de hacer cualquier cosa. Entonces, y si el hombre permanece en ese estado, entonces pasa lo que Dios no quiere que le pase al hombre. Se perderá por toda una eternidad. ¿Ya? Es como cuando nosotros, es como ser incapaz de sentir dolor. ¿Ya? El dolor es un aviso de algún daño inminente que nos está pasando. Cuando usted siente, por ejemplo, un dolor en su cuerpo, sabe que algo no está funcionando bien, que algo está pasando. ¿Ya? Difícilmente alguien cuando siente un dolor va a decir, no, si no siento nada. No, eso le está indicando algo, que algo está funcionando mal. Si hablamos del cuerpo humano, ¿cierto? Cuando nos duele algo es porque en nuestro cuerpo ese dolor nos está dando una alarma, nos está diciendo algo no está funcionando bien en tu organismo.
Por eso que la conciencia actúa de esa manera. La conciencia es una, como dice, es una de las herramientas más eficaces que Dios nos ha dado para ayudarnos a vivir una relación correcta con Dios, porque la conciencia nos va a ayudar, nos va a centrar muchas veces al hombre, ¿ya? Por eso que a veces cuando los hombres hacen locuras, hacen cosas que imaginables, más de alguien dirá: este hombre no tiene conciencia, este hombre no sabe lo que está haciendo. Porque muchas veces eso exige que el hombre se olvide, obviamente, totalmente de Dios. Ya estamos casi terminando el estudio de hoy, pero debemos entonces asegurarnos de tener una conciencia limpia, ¿eh? Que no haya nada que turbe, que se interponga entre nosotros y Dios, ¿ya? Por eso es importante cuando la palabra del Señor nos muestra en el Salmo 139, en el Salmo de David, en los últimos versículos dice algo importante. Este Salmo dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y escuche bien, y guíame en el camino eterno. O sea, examinarnos, como lo hizo muy bien David en este salmo, darnos cuenta, dejar que Dios actúe en lo más íntimo de nosotros es importante. No tener a Dios como ahí lejos, sino que Él quiere estar con nosotros. Él quiere que nosotros entreguemos todo nuestro ser a Él, para que realmente podamos hacer la perfecta voluntad de Dios. Bien, para ir resumiendo ya y dando una pequeña aplicación, estamos ya casi terminando con lo siguiente: resumen y aplicación. Dice, ya hicimos un pequeño resumen de esta lección que va ligada, ¿cierto?, el perdón y la conciencia limpia, pero el resumen de lo que hablamos ahora dice: nuestra conciencia es el timbre de alarma de Dios y necesitamos dejar que Dios la programe correctamente para que nos guíe en su camino. Eso es muy importante. Dejemos que Dios trate con nuestra vida. Vamos al siguiente. Porque si nosotros dejamos que Dios trate con todo nuestro ser, entonces Él nos va a ayudar a enfrentar cada situación que vivimos. Nuestra conciencia establece límites que pueden actuar como protección para andar en el camino de Dios, ¿ya? Es importante que no nos alejemos de Dios, que no nos alejemos de sus caminos, y para eso necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Ignorar nuestra conciencia es tan peligroso como ignorar el dolor, como lo que decíamos en la última parte. Normalmente llevará a grave daño. Cuando nosotros no atendemos ese dolor, nos puede hacer un gran daño en nuestro cuerpo cuando hablamos de eso. Entonces, también en nuestra vida, cuando no estamos atendiendo al llamado de Dios, cuando no estamos cuando no queremos tomar eso que Dios nos ofrece, entonces esto nos va a provocar un dolor grave, un daño grave en el hombre, y eso provoca que el hombre se pierda, y se va a perder no por un tiempo, sino que, como la Biblia lo dice, por una eternidad. Nuestra certeza del perdón de Dios limpia nuestra conciencia y nos libra de la culpabilidad. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Cuando nosotros hemos sido perdonados, Él trabaja en nuestra conciencia y limpia nuestra conciencia, ¿ah? Y así nosotros nos sentimos libres de toda culpabilidad. Si el Señor a usted lo perdonó, si usted recibió el perdón de Dios, tiene que confiar que Él limpió su conciencia, limpió su vida. No puede seguir dando vueltas en las mismas cosas. No,
hay que seguir adelante, porque Él trabaja en esa área importante de nosotros a través del perdón. Por eso esta lección que hemos visto, que hemos hablado del perdón y la conciencia limpia, están ligadas entre sí, porque cuando el perdón actúa, entonces nuestra conciencia es limpiada. Y hoy día el Señor nos ha dicho cómo podemos mantener esa conciencia limpia, cómo podemos permanecer en eso. Solamente es buscando a Dios. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Dios no se corte, para que tengamos deseo de oír de la palabra del Señor. Por esa razón hoy día el Señor nos ha traído este mensaje, este estudio del día de hoy. Usted sabe, y Dios sabe, cómo está su conciencia, ¿ya? Pero del momento en que usted rindió su vida a Él y fue perdonado por Dios, entonces su conciencia fue limpiada. Y hoy día tenemos que hacer que esa conciencia nos alerte, pero siempre y cuando estemos en la comunión que Dios espera que estemos, y así alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Hemos sido bendecidos hoy día y queremos darle gracias al Señor por lo que hoy el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. Oremos a nuestro Dios. Agradecemos, Señor, este estudio el día de hoy. Agradecemos, Señor, porque tú haces estas cosas para que nosotros podamos comprender realmente lo maravilloso que tú has sido y los efectos tremendos y gloriosos que provocas en la vida de un hombre que rinde su vida a ti. Por eso, así como usted ha tratado con nuestra vida, queremos que otros también te conozcan, Señor. Queremos, Señor, que usted hoy día, si hay conciencias que no se sienten libres, si hay conciencias que tienen culpabilidad todavía, límpialas en esta hora y dejemos que tú, Señor, obres, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestra vida, Señor, porque tú nos enseñas que debemos tener una conciencia limpia, que debemos estar tranquilos y confiados, Señor, que tú nos has perdonado y nos has limpiado de todo aquello que hemos acarreado, Señor, como condenación, como el pecado. Por esa razón te agradecemos por traernos este estudio, Señor, en el día de hoy y pedirte, Señor, que tu bendición permanezca siempre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor porque nos da este momento y sigamos orando por la situación que hoy día estamos enfrentando. Sigamos orando por los hermanos. Quiero manifestar que gracias a Dios nuestra hermana Teresita García se está recuperando con la ayuda del Señor, para que usted lo sepa. Sigamos orando por ella. Estemos orando también por las familiares de nuestro hermano Marcos Bello, que él también solicitaba la oración porque están afectados por este virus. Así que oremos por todos aquellos hermanos que necesitan nuestro apoyo espiritual en esta hora y pedirle a Dios que Él nos siga guardando, nos siga protegiendo. Así que vamos a agradecer a Dios. No se olvide, el día jueves tenemos nuestro devocional y el día domingo también estaremos compartiendo el estudio de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor y a darle gracias por lo que el Señor hoy día nos ha entregado. Incline su rostro. Dios eterno, te agradecemos tu inmensa misericordia. Agradecemos, Señor, la gran oportunidad que tú nos das en este día para poder entregar esta palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que usted bendiga cada hogar de tus hijos. A todos mis hermanos que han estado conectados, Señor, queremos que una bendición especial llegue a sus vidas, llegue a sus hogares. Guárdanos, protégenos, Señor, y que tu bendición no sea parte de nuestra vida. Oramos también por nuestros hermanos que están viviendo necesidades, enfermedades, producto de este virus, Señor. Oramos por nuestra hermana Teresita García y agradecemos lo que tú estás haciendo en ella. Oramos por la familia de nuestro hermano Marcos Bello, Señor. Y así también te presentamos a todos nuestros hermanos que trabajan, Señor, en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, que tienen que dar, Señor, estar ahí atendiendo a todas las personas
Queremos que tú les protejas, les guardes, Señor, a todos los hermanos que trabajan con personas, con gente. Queremos que tú les protejas, les guarde también en sus trabajos. Gracias, Señor, por considerarnos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, por darnos estos medios, Señor, para llegar a cada hogar de tus hijos y llevar una palabra, Señor, porque cada vez que escudriñamos tu palabra, encontramos cosas extraordinarias en ellas, Señor, y que esas están únicamente para bendecir nuestras vidas, Señor. Así que hoy día somos benditos de parte de ti, Señor, cuando nos das esta forma, Señor, para poder conocerte cada día y saber todo lo que tú hiciste, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Dios mío, bendiga a tu iglesia y así a todas las iglesias, a los siervos de Dios, Señor, para que tu gloria se manifieste. Sabemos que tú tienes el poder para quitar esta pandemia y oramos, Señor, para que tu mano de misericordia se extienda en esta hora en favor de todos nosotros. Gracias, Dios mío, tu bendición rogamos y pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Dios nos bendiga y nos estaremos viendo el jueves con la ayuda del Señor.